Muy buenos días. Quien les habla es la profesora Karina Díaz Zapaza y conmigo vas a aprender algunos términos jurídicos importantes para tu examen psicotécnico. El derecho natural. El derecho natural es una doctrina jurídica, jóvenes, que va a defender la existencia de un conjunto, una serie de derechos que se van a fundar netamente en lo que es la naturaleza humana y que según los que siguen esta doctrina del derecho natural, es un conjunto de derechos que van a estar sobre cualquier otra norma jurídica. Es decir, que ellos consideran que hay un conjunto de derechos que nacen y son innatos propios de nosotros, como por ejemplo el derecho a vivir, el derecho a educarse, el derecho, por ejemplo, a relacionarnos con otros seres humanos, el derecho a trabajar, entre otros. En cambio, existe lo que es el derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas, jóvenes, un conjunto de normas jurídicas que estas ya no son innatas, que nos pertenecen sobre la naturaleza del ser humano, no, sino que estas son escritas por órganos competentes o con autoridad que se van a imponer, obviamente, a la ciudadanía para de alguna manera mantener el orden de la sociedad. Es decir, que a diferencia del derecho natural, esto ya no son normas innatas, que no nacen con nosotros, no. Estas ya son un conjunto de normas que son netamente creadas por el hombre. Eso es el derecho positivo. Otro concepto que tienes que tener en cuenta es el de jurisprudencia, que es uno de los conceptos jurídicos fundamentales que se refiere al conjunto de sentencias que van a ser emitidas obviamente por los órganos jurisdiccionales correspondientes de cada país. Y esto va a servir para interpretar una norma que pueda tener, por ejemplo, los llamados vacíos o lagunas legales y así garantizar el correcto cumplimiento de la misma. Por eso, cuando tú vas a, futuro abogado, vas a tener, o abogado, ¿no? Vas a tener un juicio, ¿ya? Y tú vas a ir a defender, por ejemplo, vas a ser la parte acusadora, cualquiera de las dos partes, para poder defender tus fundamentos y argumentos al momento de presentar tu teoría. Obviamente vas a tener que utilizar jurisprudencia. Sí, muchos abogados utilizan la jurisprudencia, ¿verdad? De casos pasados para poder apoyar tu caso y solucionar obviamente el problema. El término justicia. El término justicia trata de obrar y juzgar obviamente a una persona anteponiendo sobre todo la verdad y dar a cada quien lo que se merece realmente basándose en un término llamado igualdad. El término ley. La ley consiste en las normas jurídicas que son obviamente establecidas por algún organismo competente que van a servir para poder regular situaciones. Y si tú incumples, nosotros como sociedad, después de haberse dado una ley, incumplimos, esto obviamente puede ocasionar y terminar en una sanción. Cuando nosotros hablamos obviamente de una ley, las leyes pues van a ser esos preceptos, ¿ya? Preceptos que se tienen que cumplir en la sociedad. ¿Y para qué tenemos que cumplir leyes? Muchos se preguntan, para que exista pues, un orden en la misma, en la misma sociedad, ya que si no hay un orden, esto va a llevar a un caos. Por lo tanto, las leyes son muy importantes. Bien, y ahora no vas a confundir la ley con las normas jurídicas. Las normas jurídicas son un conjunto de reglas, la norma es una regla establecidas por la autoridad obviamente competente para que de esta manera se va a conferir, se va a dar un conjunto de derechos a las personas, pero también se van a imponer lo que son los llamados deberes relacionados obviamente al comportamiento humano. En algunos casos, por ejemplo, puede establecer solo procedimientos para guiar la actuación de las personas. El no cumplimiento, obviamente, de las llamadas normas jurídicas normalmente también van a terminar en sanciones. Seguridad jurídica. La seguridad jurídica es otro término fundamental, el cual habla o se refiere a la garantía que se le otorga pues, a las personas de que tanto su integridad como sus derechos nos van a ser vulnerados, pues. Y en caso de ser así, tendrán pues la debida protección o reparación de estos.
En realidad este es un principio del derecho, el de la seguridad jurídica, que se basa en la certeza del derecho. Ahora continuemos. ¿Quién es un abogado? Un abogado es aquel profesional del derecho, obviamente, y es una persona que profesionalmente presta servicios de asesoría jurídica y o representa jurídicamente a una parte en un juicio, ya sea la parte acusadora o al acusado, o obviamente está en el proceso ante las autoridades jurídicas o administrativas como representante legal. El abuso. El abuso es el uso incorrecto, el abuso es algo injustificado, indebido o en exceso, obviamente, de un derecho, poder o facultad, entre otras situaciones o cosas. A eso llamamos abuso. Más adelante, por ejemplo, conoceremos otros términos más ampliados del abuso. Por ejemplo, creo que uno de los más conocidos es el popular abuso del poder, ya que, por ejemplo, muchos en la actualidad personas utilizan lamentablemente este poder para poder abusar de este en exageración. Algo tan simple desde el hecho de que tengas un determinado cargo, ¿ya? Y utilices ese cargo para aprovechar tu poder frente a las otras personas que obviamente no tienen dicho cargo. Lo podemos notar, por ejemplo, hasta en la misma escuela. A veces hay profesores, hay algunos que aprovechan la posición que tienen de profesor, ¿verdad? Para imponerse frente a sus estudiantes y poder conseguir cosas a través de ellos, abusando de su poder. Ahora bien, con respecto a la palabra accesibilidad, en el derecho, por ejemplo, se utiliza mucho para el uso, ¿no?, de la información, o cuando decimos accesibilidad, es lo mismo decir usabilidad de la información, en sentido de que tenemos la capacidad o facilidad futura de poder utilizar una determinada información y poder ser reproducida y por lo tanto usada. El acceso, por ejemplo, a los documentos bibliográficos es el derecho que todos los ciudadanos tenemos para poder consultar la información que conservan, por ejemplo, bibliotecas públicas o también podría ser las bibliotecas privadas en términos consagrados obviamente por la ley. Es decir, respetando ese conjunto de requisitos fundamentales para poder consultar esa determinada información. La acción correctiva es una acción realizada obviamente para poder eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable que haya ocurrido. ¿Qué es una apelación? Por ejemplo, en el caso que ya hubiera habido un proceso, un juicio y el juez ha emitido una sentencia. Entonces, que esa sentencia, por ejemplo, no es favorable para la parte acusada, pongámonos el caso. Entonces, en ese caso yo podría presentar una apelación. ¿Qué es una apelación? El abogado defensor va a ir a presentar este recurso, que la apelación es un recurso, que va a presentarlo obviamente ya no al mismo juez que llevó su caso y que dio la sentencia, sino a otro juez que se llama el juez superior, para que revoque total o parcialmente la decisión obviamente tomada por el juez inferior. Esto es jerárquicamente hablando, ¿no? Ahora, ¿quién es el apoderado? El apoderado, que se utiliza bastante, por ejemplo, en el derecho de familia, es una persona que ha recibido mandato de otra para ejercer su representación en nombre de quien se le ha otorgado el mandato. Como te decía, esto se utiliza bastante en el derecho de familia, en el derecho civil, etc. El apoderado, por ejemplo, suele ser muchas veces el padre, ¿no? El padre, en el caso del derecho de familia, ¿ya? Tu papá, tu mamá suelen ser tus apoderados, ¿ya? Pero, por ejemplo, si se separan, obviamente uno se va a quedar con el nene y a ese va a ser su representante legal del nene, del pequeño, del hijo, de los hijos, que se le va a llamar apoderado. La conciliación. La conciliación es un mecanismo para poder resolver conflictos, a través del cual, por ejemplo, dos o más personas, ¿ya? Antes de llegar, por ejemplo, a un juicio, que es un conflicto más grande, y obviamente legal, van a gestionar por sí mismas la solución, ¿no? Para poder solucionar sus diferencias con la ayuda obviamente de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. Por ejemplo, en el caso de demanda de alimentos o patria potestad,
¿Qué hacen a veces los padres de familia, no? En vez de irse de frente a hacer la demanda correspondiente al Poder Judicial, lo que hacen es, antes de hacer esta, conversar, conciliar, llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi caso me junté con el padre de mi hijo y de esa manera pudimos solucionar el problema otorgando un régimen de visitas, lo que es una pensión alimenticia, para que de esta manera el nene, en este caso mi hijo, quede protegido. Un término que van a utilizar y vas a escuchar probablemente bastante es el de cosa juzgada. La cosa juzgada es efecto propio de las sentencias en firme, es decir, tiene la finalidad jurídica de que los hechos debatidos y definidos, o sea, ya se dio una sentencia, ¿ya? Ante los órganos correspondientes, autoridades competentes, no puedan ser posteriormente objeto de investigación o acciones posteriores. Ya no se puede. Por eso es cosa juzgada. Otro término que es el desacato. El desacato en legislación es considerado pues, como el acto en el que incurre una persona al difamar, desacreditar, podría ser también amenazar a una autoridad en el desempeño de sus funciones del derecho o de palabra, así como el no cumplimiento pues, de una orden dictada por la autoridad competente. Otros términos que debes de tener en consideración es la demanda y la denuncia. La demanda está más inmerso en el ámbito civil. Este corresponde a un escrito que contiene una descripción de unos hechos, es decir, lo que ha sucedido. También están los fundamentos de derecho, es decir, toda la norma legal que va a inmiscuir en este escrito, que puede ser también jurisprudencia, doctrina, etcétera. Se va a identificar a las partes, es decir, al demandado y al demandante, las pretensiones que quiere en este caso el demandante, identifica también la clase de acción con la cual se da inicio al proceso judicial, es decir, todo proceso judicial va a iniciar con lo que es la demanda. Este escrito es presentado ante una autoridad jurisdiccional y obviamente se busca obtener el fin de la administración de justicia. Mientras que en el caso, por ejemplo, de la denuncia corresponde más en el ámbito penal, ¿ya? Corresponde al ámbito penal. Es el medio por el cual se pone en conocimiento de una autoridad respectiva la recurrencia de ciertos hechos a fin de que se investigue la comisión específicamente de qué, de un delito, esos que se encuentran en el Código Penal.